En la iglesia de habla española, tanto en España como en América Latina o en el mundo hispano, en los Estados Unidos y en Canadá, nosotros tenemos la bendición de tener varios obispos, arzobispos y cardenales excepcionales, cuya enseñanza es clara, es valiente, es transparente, es completamente fiel a la doctrina de la Iglesia y sobre todo es coherente, es decir, viven lo que enseñan. Uno de esos obispos que hoy me gustaría destacar es el obispo de San Sebastián en España, en la región vasca, Monseñor José Ignacio Munilla. He tenido el gusto de entrevistarlo para cara a cara cuando estábamos en Roma, y la razón por la que hoy quiero llamar la atención en el magisterio de este excelente prelado español es por lo que recientemente enseñó en la catedral, predicando en la misa de la Asunción el 15 de agosto. Una homilía que Así Prensa ha publicado en su integridad y que realmente merece ser revisada porque tiene dos características pastorales muy importantes. La primera es que es muy sencilla, lógica y fácil de seguir. Esta característica de la legibilidad o de la facilidad para poder escuchar y entender una homilía pastoralmente es muy importante. Muchas veces los católicos tenemos que sobrellevar homilías no necesariamente de obispos, sino homilías dominicales en las que el sacerdote salta de un tema a otro sin ninguna continuidad lógica. Esto no es una buena manera de catequizar. En segundo lugar, la segunda característica de la homilía es que es profundamente pedagógica, es decir, enseña. Y esta es la otra característica importante. En la homilía, un católico tiene que irse edificado con algo nuevo que ha aprendido o con una perspectiva nueva, novedosa, a realidades que ya son conocidas. Y aquí Monseñor Munilla abordó un tema que lo aplicó específicamente a Europa, pero que se aplica en realidad a cualquier situación urbana del mundo, porque aunque en Europa esto es más agudo, cualquier gran ciudad, cualquier gran concentración urbana del mundo, en cualquiera de nuestros países, también en América Latina, se nota este proceso de descristianización que tiene características muy claras, muy específicas. No es un proceso vago, incomprensible, tiene características muy específicas. Y estas características están de alguna manera predichas por una novela a la que Monseñor Munilla hizo referencia en esta homilía, y es una novela que ha tenido un impacto enorme en el Papa Francisco porque la ha mencionado en varias ocasiones en distintas homilías, ya sea en grandes celebraciones, ya sea en las misas que ha celebrado en Santa Marta. Y me refiero a la novela de Utopía Negativa del británico anglicano convertido al catolicismo Hugh Benson. Esta novela, llamada El Señor del Mundo o El Amo del Mundo, ahí la he visto con ambos títulos en español, con una traducción en ambos títulos, y que se refiere a cómo podría ser la venida del anticristo, ¿no? Nosotros no sabemos si el anticristo va a ser una persona específica o si va a ser una especie de movimiento, ¿no? Lo que sabemos es que el anticristo ciertamente va a ser un proceso que no va a ser único en la historia. Han habido varios anticristos
momentos de auténtica desolación para la iglesia. Pero el anticristo que va a preceder el fin del mundo, Hugh Benson se lo imagina como un hombre que es absolutamente fascinante para el mundo, que es capaz de conceder extremo bienestar, que crea una ideología común en el mundo, que es una especie de sincretismo religioso en el que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Donde hay una ideología dominante, una corrección política que todos aceptan, y donde la gran credibilidad y popularidad de esta persona se centra en su gran capacidad de proporcionar bienestar material y en la capacidad de ofrecer cosas asombrosas a nivel tecnológico, ¿no? El amo del mundo es capaz de volar, por ejemplo, gracias a una capa que es producto de la tecnología. Y tengamos en cuenta que el amo del mundo se escribe en una época bastante distante de tecnología de esa naturaleza, ¿no? Es a principios del siglo XX que se escribe el amo del mundo. Y sin embargo, sobre el amo del mundo, Monseñor Munilla, y lo que acontece actualmente en Europa, es descrito de esta forma. Monseñor, y cito acá la homilía de Monseñor Munilla, dice: hoy en día estamos viviendo una ideología de género, ¿no? Esta ideología que hace desaparecer, acá esto comento yo, que hace desaparecer la identidad propia de lo masculino y lo femenino, que son fundamentales para explicar la complementariedad del hombre y la mujer, y así explicar una institución esencial, pero esencial para la supervivencia de cualquier civilización, que es la institución del matrimonio, que no es una institución inventada por la iglesia. El matrimonio es una institución creada por el mismo Dios desde el momento mismo de la creación del hombre y de la mujer, ¿no? Y por eso es que la iglesia enseña que el matrimonio como institución antecede a la iglesia. Es más antiguo, mucho más antiguo que la iglesia. Lo que hace la iglesia es santificarlo a través de un sacramento que llamamos el matrimonio, ¿no? Monseñor Munilla, al explicar la decadencia moral de Occidente, de Europa, y explicar el ascenso del materialismo, explica este proceso y dice: en realidad todo apunta a que la ideología de género no es sino una metástasis del marxismo, el marxismo que había fracasado en la Europa del Este, ¿no? Asumida ahora por la cultura secularizada mayoritaria en Occidente. Y sigue diciendo Monseñor Munilla: a juicio de los más agudos analistas, el marxismo habría fracasado por haberse centrado en su teoría económica de la lucha de clases, pero sin atacar directamente a la familia, que es la que verdaderamente configura los valores de la persona. Ojo, acá Monseñor Munilla básicamente dice: el marxismo fracasó porque no atacó a la familia. De hecho, el marxismo originalmente la atacó, pero cuando vio que la sociedad colapsaba en la Revolución Soviética de 1917, el marxismo, para poder sobrevivir, terminó afirmando las familias, y al punto que era infinitamente más difícil divorciarse en la Unión Soviética que lo que terminó siendo divorciarse en los países de Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el marxismo terminaba alentando la familia. Por eso, en el momento presente, sigue diciendo Monseñor Munilla, la ideología de género ha sido diseñada para confrontarse con la familia y con la misma concepción natural del hombre, es decir, chocar contra esta institución que es el matrimonio y la familia. Como decía Chesterton, dice aquí Monseñor Munilla, citando al famoso converso británico Gilbert Keith Chesterton, dice: la persona desvinculada de la familia y de su propia naturaleza es plenamente manipulable por el proyecto consumista. Al totalitarismo no le interesan las familias sanas y fuertes, sino las personas solitarias y desvinculadas, personas sin familia, sigue diciendo Monseñor Munilla.
La victoria plena de este nuevo orden solo se puede conseguir desterrando el principio de subsidiariedad hasta eliminar cualquier institución intermedia entre el Estado y el individuo. Y recuerden ustedes que la gran institución que protege al individuo de cualquier otra institución más grande es la familia, es la institución natural. De esta forma, sigue diciendo Monseñor Munilla, el ser humano se somete al Dios Estado y no le queda más remedio que seguir los dictados del consumismo en obediencia plena y sumisión a lo que es políticamente correcto. Sigue diciendo Monseñor Munilla, el pensamiento único se ha convertido en ley en nuestros días. En poco tiempo hemos pasado del relativismo, donde bueno, cada uno pensaba lo que sea, era permitido pensar cualquier cosa, pero dice Monseñor Munilla, hemos pasado del relativismo a la dictadura del relativismo. En el campo político, los supuestos contendientes no presentan diferencias sustanciales en lo que al pensamiento antropológico y moral se refiere. Es decir, explico lo que dice Monseñor Munilla, que es bastante claro, pero para dejarlo más claro si es que se necesita. Miren ustedes los partidos políticos hoy en día. Miren ustedes la diferencia en Chile entre la coalición que supuestamente se opone al aborto y la coalición de gobierno. Es verdad que existen numerosos providas en un lado, pero esa diferencia ideológica que debería existir, o entre los contendientes a la presidencia en Argentina, por ejemplo. Miren ustedes ahora los distintos partidos políticos en general, en muchos lugares son coaliciones, una coalición frente a otra coalición, y los electores, especialmente los electores católicos, estamos perdidos, no sabemos cuál de ellos está a favor de la vida, y a veces se reduce solo a individuos, el señor tal o la señora tal, que están compitiendo por esta posición política, son particularmente pro vida. Pero los partidos han desaparecido las diferencias ideológicas, hay un pensamiento único, ¿no? Y eso es lo que dice Monseñor Munilla. Y dice, en realidad hoy en día un secularizado de derechas piensa sustancialmente lo mismo que un secularizado de izquierdas, entre comillas. Y ya no hay diferencia entre una y otra. Y es importante que tengamos la clarividencia necesaria, dice Monseñor Munilla. Ojo, la clarividencia es la capacidad de ver con claridad el futuro, ¿no? Tenemos que tengamos la clarividencia necesaria para que percatarnos de que lo que llamamos políticamente correcto, finalmente convertido en ley, se identifica con la ideología de género, la cual tiene en su agenda la deconstrucción del matrimonio y de la familia por tratarse del único bastión que se ha resistido al, entre comillas, Señor del mundo, dice Monseñor Munilla, haciendo referencia al título de la novela, ¿no? De esta novela tan admirada y tan querida por el Papa Francisco, y que Monseñor Munilla tomó como inicio de su homilia y como referencia final. Este es importante, hermanos, porque Monseñor Munilla nos hace una buena síntesis, muy útil para entender el estado actual de las cosas. Como digo, la homilía ha sido publicada en su integridad en la página de Así Prensa, y me parece que nosotros los católicos haremos muy bien en leerla para tener una síntesis mental de cuál es el estado ideológico, político y cultural en el que nos encontramos y cuál es la batalla que en consecuencia tenemos por delante. Que tengas un buen día.